Recibimos con mucho gusto a Washington Wanderpool. Don Eugenio. Sí, saludo a ese amigo, un amigo de alta trascendencia, como político, como profesional del derecho y también una persona muy vinculada a la comunidad, o sea que como comunitario también, una persona que está siempre cerca de la gente. Realmente es un joven admirable que hoy va a compartir con nosotros el mismo tema que hemos estado ya, que hemos iniciado, Luana, con el tema del caso Antipulpo. Quiero aprovechar para agradecer a Meli, a Inés, a Bianca, a Esther, que están en audiencia, así como a otros, y pedirle a todos ustedes que compartan este programa, que le den like y también que se suscriban a YouTube. Bien, Luana. Bueno, iniciamos. Washington, Muchas bienvenido. gracias, Luana Arias, muy emocionado de compartir contigo. Eugenio Sanó, a pesar de que no te puedo ver, sin embargo el solo hecho de escuchar tu voz ya es de mucha satisfacción para mí. Gracias por la invitación. Washington, yo quiero saber, me preocupa mucho y tengo varios días hablando, las implicaciones de que el Ministerio Público filtre a los medios de comunicación antes de ir a un juzgado las supuestas pruebas e investigaciones que tienen sobre el caso Antipulpo, Coral, 5G, etcétera. ¿Qué implicación jurídica y qué consecuencia pueden tener estas acciones del Ministerio Público? Primero, juzgando moralmente ante los medios de comunicación a los imputados para luego ir a un juicio. O sea, ¿cuál va a ser la consecuencia jurídica para el sistema jurídico dominicano? Bueno, en primer lugar, hay una figura que es la condena anticipada. Y es que las penas no son solamente privativas de libertad, sino que también son degradantes. ¿Degradantes de qué? Bueno, de la reputación, de la imagen de la persona. Y por eso el principio de presunción de inocencia incluye precisamente no exponer a la víctima al escrutinio social, al cuestionamiento social y, dicho sea de paso, evitar el morbo social que representaría una condena anticipada como parte del catálogo de derechos que tiene la víctima. Hasta tanto se pronuncia una sentencia, y no cualquier sentencia, sino una sentencia que tenga la calidad de cosa irrevocablemente juzgada. ¿A qué me refiero? A que aun cuando un imputado, una persona que está siendo perseguido o juzgado por un ilícito penal, ha sido condenado a una pena privativa de libertad, hasta que la Suprema Corte de Justicia no se pronuncie y ratifique esa decisión. Y ahora con el Tribunal Constitucional todavía hay un nuevo escenario judicial en el que las decisiones no adquieren la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Por lo tanto, el mismo Código Procesal Penal, en su artículo 95, contiene un catálogo de 10 derechos fundamentales que se desprenden del derecho de defensa y del derecho de presunción de inocencia de toda persona que está siendo juzgada. Y el punto 9 de ese artículo 95 establece claramente que la víctima no puede ser expuesta a ningún medio de comunicación, ni debe ser utilizado ningún mecanismo por parte del Ministerio Público que suponga una condena anticipada o un cuestionamiento a la integridad moral de un imputado. De manera que ahí hay una situación que, como te puedes dar cuenta, el Ministerio Público tendrá que analizar con prudencia hasta qué punto sus acciones mediáticas, independientemente de lo que busquen esas acciones, puedan estar violando derechos fundamentales de las víctimas, porque la consecuencia de eso es una responsabilidad patrimonial de los mismos miembros del Ministerio Público. Eso le iba a preguntar, o sea, yo tengo otro amigo abogado que me decía que las consecuencias para el sistema jurídico van a ser muy altas, porque las víctimas pueden
revocar todo eso, o sea, todo esto se puede revertir. Por eso mismo, porque se está incumpliendo con ese proceso y ese de la presunción de inocencia. O sea, ¿qué puede pasar mañana? Va a pasar lo que pasó en Brasil, que se hizo mucho bulla mediática y entonces luego quedan todos libres y no se le da al pueblo lo que estaban pidiendo, lo que ellos provocaron como toda una bulla mediática. No te vayas muy lejos, no tienes que irte a Brasil. Aquí mismo en San Cristóbal ocurrió un caso de un político, un líder, senador para el momento, que fue encartado en un proceso judicial y hubo contra él una condena anticipada. Sin embargo, los tribunales descargaron de todo tipo de responsabilidad al ex senador Tommy Galán. Entonces, hay una situación que ya se traduce en un daño moral que tanto el Estado como el propio Ministerio Público y la persona de quienes de una forma u otra accionaron desmedidamente, violentando esos derechos de la víctima, que a interés de la parte perjudicada pueden perfectamente perseguirse. Bueno, señores, yo quiero que ustedes oigan esto y vean esto, porque yo siento como que hay un circo, hay un refrán viejo, pan y circo. Aquí hay mucho circo y no hay pan. Entonces, ¿qué debería ser lo correcto, ya aparte de lo que me has dicho, para poder? Porque hay gente que se ha engañado con el tema de que nunca se había juzgado. Claro que sí. Jorge Blanco fue preso injustamente. Cuando Balaguer, en una acción desmedida, lo metió preso sin hacer lo correcto. Luego, Hipólito en el 2000 mete preso unos cuantos funcionarios del gobierno del PLD y Lionel va y no pueden hacer nada. Entonces, ¿por qué cometer el mismo error ahora? ¿Creerán ellos que le están haciendo un daño para mí? No sé en el tema jurídico. Para mí le están haciendo un favor al PLD. Porque lo están victimizando. El caso de Jorge Blanco es distinto. Porque independientemente de que se cometieran algunas arbitrariedades con respecto al expresidente Jorge Blanco, pero él fue condenado. Y esa condena fue ratificada por un tribunal. De manera que ese es un precedente que tenemos aquí en la República Dominicana de un proceso judicial contra un expresidente. En el caso del expresidente Leonel Fernández, él se constituye, ¿verdad? Intenta constituirse en preso político porque había una persecución evidentemente politizada. Había un proceso de persecución a los exfuncionarios del gobierno que terminó en el año 2000, ¿verdad? Sin embargo, eso no prosperó. Al final no hubo ningún tipo de sometimiento porque no existía ningún medio de prueba que comprometieran la responsabilidad del expresidente Leonel Fernández. Ahora nosotros estamos realmente presenciando hechos deleznables que, amén de que el Ministerio Público los ha filtrado, pero el rumor público, el conocimiento de la sociedad en sentido general da cuenta de que en el gobierno pasado se cometieron muchas acciones fuera de todo marco legal. Eso no implica que no se le deba garantizar el derecho de defensa y el derecho a presunción de inocencia a cada uno de esos imputados. Si hay acciones que comprometen la responsabilidad penal, bueno, pues que se juzguen, pero que se juzguen en buen derecho, sin extremismo. Hay muchísimos de esos exfuncionarios que están siendo sometidos que cumplen con todo lo presupuesto para destruir la presunción de peligro de fuga. Sin embargo, le están dictando medidas de coerción de hasta 18 meses. Y ahí se observa una intención, un morbo de parte del Ministerio Público que puede desbordarse y puede comprometer incluso la institucionalidad y la democracia en la República Dominicana. En ese sentido hay que tener prudencia. Yo creo que el llamado es a la prudencia. Se puede perfectamente perseguir el crimen, se puede perseguir la corrupción, se puede prevenir la corrupción administrativa sin cometer ningún tipo de excesos que violen derechos fundamentales de la persona. Porque es un delincuente, pero sigue siendo un ser humano. Y por lo tanto, esa integridad que la Constitución dice que hay que preservar está por encima de todo tipo de acción por parte de autoridad alguna. Don Eugenio. Washington, tengo una pregunta. Entonces, a partir de lo que estás expresando, veo que
tú contradices a lo que están planteando de que hay una judicialización de la política o una politización de la justicia. ¿Es así? Bueno, mi punto de vista es muy académico, como te has dado cuenta. Es decir, yo aunque me acerco mucho a la visión política, Eugenio, pero en esta ocasión yo preferiría ventilarlo como un planteamiento eminentemente académico. Yo entiendo que los principios fundamentales de la Constitución están ahí, están vigentes. El artículo 95 del Código Procesal Penal es claro, en tanto garantizar que la víctima no debe ser expuesto a ningún medio de comunicación. Y lo que está haciendo el Ministerio Público es anticipando una pena, porque cuando revela todos los hechos que ni siquiera se han ventilado en un juzgado de instrucción, no se han valorado las pruebas para determinar si esas pruebas son legales o ilegales y si van a formar parte o no de un proceso penal, entonces es evidente que se están violando principios fundamentales y esas violaciones a derechos constitucionales pueden ser controladas por cualquier tribunal penal. Lo que quiero decir es que cualquiera de esos imputados, exfuncionarios y cualquier ciudadano en sentido general puede, en ocasión de una violación a esos derechos fundamentales como víctima, recurrir ante un tribunal de naturaleza penal en amparo para que un juez amparista garantice que esos derechos no sigan siendo violados. Sí, mira, tengo aquí un mensaje que Raquel Liranzo dice... Raquel Liranzo, mi gran amiga. Un abrazo para ella. Sí, va a haber descrédito a la supuesta justicia independiente. Y para Diga de nadie nuevo, don Eugenio. Que la corrupción carcome a la sociedad, deteriora el Estado y destruye la confianza en la administración pública y crea un entorno favorable para que se multiplique la desigualdad social y se incremente el crimen organizado y la inseguridad ciudadana, además de reducir la calidad de vida de la persona y su bienestar general. Sí, Rafael, esa es la definición de la ONU sobre el efecto de la corrupción. Yo estoy totalmente de acuerdo con Raquel Liranzo en el sentido de que la corrupción es un flagelo social que está comprometiendo la felicidad de las familias de todas las sociedades, incluida la de la República Dominicana. Sin embargo, aquí estamos hablando de debido proceso. Es decir, la corrupción es en tanto es probada y demostrada en un tribunal que ha conocido las pruebas basado en el principio de legalidad, que esa decisión ha sido revisada por un tribunal superior, que ha sido ratificada y luego la Suprema Corte de Justicia reitera que el criterio utilizado por los jueces de una corte ha sido el correcto para tomar la decisión. De eso estamos hablando. A partir de ahí se puede hablar de que la corrupción es un flagelo en cuanto a perseguir a una persona como presumiblemente culpable o imputado de un acto de corrupción. Mientras tanto, hay que garantizarle sus derechos fundamentales. Que lo que pasa es que aquí estamos diciendo lo que nadie quiere escuchar porque estamos llenos de mucho morbo y de mucho ruido mediático. Yo creo que lo primero debe de ser la justicia. No, de hecho... Para garantizarnos mañana que se pueda sancionar a lo sancionable. Incluso cualquier persona, ¿verdad? En mi condición de político también, uno podría llegar aquí y evitar ese tipo de pronunciamiento porque hay una sociedad sedienta de que se haga justicia. Sí. Yo formo parte de esa sociedad. Ahora, como una persona formada en el derecho constitucional y en el respeto al derecho de las personas, yo no puedo darme el lujo de venir aquí a justificar acciones que son injustificables. Hay exceso por parte del Ministerio Público y el Ministerio Público debe repensar la manera en la que está instrumentalizando los expedientes. Yo creo que perfectamente se puede llevar a cabo una investigación impoluta, impecable, sin necesidad de hacer ese ruido mediático que genera mucha incertidumbre y que también está comprometiendo la felicidad de muchas familias que son víctimas, que no tienen nada que ver con esos hechos, porque recuérdate que los actos penales son personales, no son grupales, no son colectivos. No involucran ni siquiera a un partido en su generalidad, involucra a una persona. Pero Washington, mira, sé que por donde lleva el tema me parece sumamente interesante porque lo está tratando de hacer libre de inclinación política, pero no te puedes desvincular de la política, lamentablemente. Y yo tengo no, para una nada. pregunta.
Esa no es la idea. ¿Cómo cree que afectará estas acusaciones, estos apresamientos al Partido de la Liberación Dominicana con mira a la próxima elección? Bueno, mira, te voy a decir algo. Yo puedo hablar muy poco del Partido de la Liberación Dominicana porque no pertenezco a ese partido. Ahora, si tú me preguntas cómo impactará estos sometimientos al sistema de partido y a la dinámica de la democracia en República Dominicana, yo te puedo responder. Pero del PLD no tengo mucho que aportarte, porque no conozco la agenda del partido en la actualidad. Bueno, bien. Si tú me la reformulas la pregunta, yo con todo gusto te puedo responder. Pues, ¿cómo afectará esto al sistema de partido? Bueno, yo te puedo decir que la democracia es como un péndulo, y tú lo sabes mejor que yo. Tú eres un estudioso, tú eres un sociólogo, y sabes que mantener el equilibrio de la democracia depende mucho de mantener a sí mismo esa dinámica, ese contrapeso que se da en el sistema mismo de partidos. Yo creo que la persecución de la corrupción es una necesidad que el pueblo dominicano estaba clamando hace décadas, ¿verdad que sí? Y esto llama a los partidos políticos en sentido general a repensar sobre las prácticas que se ejercen desde el ejercicio del poder. Esto es un llamamiento no solamente a partidos que han salido del gobierno, sino también a partidos que están en el gobierno, que también tienen personas con virtudes y personas con defectos. El delito es una construcción social, por lo tanto, tú lo vas a encontrar en todo tipo de organizaciones, en las iglesias, en los círculos, en los clubes y en los partidos políticos. Y el partido de gobierno no es una excepción a esa regla. Bueno, Washington, hubo una actividad que participaste muy interesante con empresarios que apoyan las aspiraciones del expresidente Fernández. Miki por ahí tiene algunas imágenes. Háblanos un cortito sobre qué persigue en esos empresarios y qué viene de esa actividad. O sea, ¿qué podemos esperar? En esa actividad del pasado lunes, que se produjo en el ensanche La Julia, precisamente en la residencia de la familia Crispín García, participamos unos 25 empresarios que estamos respaldando el crecimiento del Partido Fuerza del Pueblo. Es importante que nosotros podamos distinguir conforme a la ley, porque hemos venido aquí a defender la ley, que hablar de procesos y de aspiraciones constituye una violación a la ley 3318, que como respetuosos de la ley, nosotros estamos respaldando los esfuerzos que está haciendo el expresidente Leonel Fernández por construir un partido grande, representativo, democrático, innovador, digitalizado, conforme a los nuevos estándares y formas y dinámicas de hacer la política. Ya en lo que respecta a eventuales aspiraciones del expresidente, nosotros consideramos que podría ser en el futuro un estupendo candidato de la Fuerza del Pueblo y de otros partidos aliados, pero en este momento la concentración y todos los esfuerzos que se están llevando a cabo en torno a la figura de Leonel Fernández es para contribuir con el desarrollo y el crecimiento sostenible del Partido Fuerza del Pueblo. Háblanos rapidito de la fundación, que no se nos puede quedar. Muchas gracias, de verdad. Primero que todo agradecerte, Luana, esa magistral maestría de ceremonia. Tuvimos 100 invitados, fue una actividad cerrada por un asunto de medidas sanitarias que se cumplieron todas, y la verdad es que el voluntariado Jaina Aspira precisamente lo que busca es dar continuidad a un conjunto de acciones sociales que nosotros hemos venido desarrollando en los últimos 10 años aquí en el municipio Jaina. Vamos a trabajar con la niñez, vamos a trabajar con los adultos mayores, contribuyendo con la generación de empleo a favor de la juventud de Jaina. Vamos a trabajar con el emprendimiento, sobre todo de las mujeres, haciendo énfasis en la prevención y de las alternativas que pudieran tener las mujeres adolescentes en estado de embarazo para prevenir el embarazo, para trabajar sobre todo la resiliencia de esas jóvenes, porque como decíamos en la actividad, a veces
en ocasión de un primer embarazo, caen en una situación de depresión y necesitan colaboración, acompañamiento. Desde el voluntariado Jaina Aspira, nosotros tenemos la intención de colaborar, de contribuir con que haya más felicidad en el municipio de Jaina, en todos los sectores, no solamente en los vulnerables, sino también en los productivos. Y en ese sentido contamos con el apoyo de sectores industriales, sectores empresariales de aquí y fuera de aquí, y un equipo importante de voluntarios, más de 100 en la actualidad, que se han sumado a esta iniciativa de seguir construyendo. Jaina Aspira es seguir construyendo. Qué bueno, don Eugenio, tiene una última pregunta para Washington, que se nos acaba el tiempo. Sí, bueno, nada, más que una pregunta, felicitarlo y agradecerle por todas esas informaciones de derecho y sobre todo de estos casos que se están presentando. Hay aquí en el chat, hay varias preguntas, hay pronunciamientos que la gente desea también escuchar. ¿Qué dice, qué opina sobre algo, por ejemplo, que dice aquí que hay que investigar las gestiones de los gobiernos pasados, incluyendo la de Leonel Fernández, porque consideran que hay también delitos de corrupción? Por si puedes responder esta pregunta. Sí, la voy a responder con un contenido académico. Quiero decirle a ese ciberoyente que el artículo 45 del Código Procesal Penal realmente contiene una relativa limitación a ventilar casos de otras gestiones que antecedan el 2012, y es que ninguna acción penal puede ser perseguida si ya en el hipotético caso de que haya irregularidad, que no estoy diciendo que lo haya, no me consta, pero el término máximo para perseguir una acción penal son 10 años. Y en ese sentido, pueden imaginarse ustedes que el presidente Leonel Fernández tiene ya 10 años que no administra la cosa pública, no está al frente del Estado, y por lo tanto es un sinsentido referirse a eventuales acciones o investigaciones de esos gobiernos anteriores, ni hablar de Hipólito Mejía. Hipólito Mejía gobernó 2000-2004, es decir, ya Hipólito tiene 17 años fuera del gobierno, por lo que lo importante es concentrarse en el momento actual. La sociedad ha reclamado que se juzgue la corrupción administrativa y que se prevea y se castigue la corrupción administrativa en todas las manifestaciones. Este es el momento actual. Empecemos ahora y hagamos, bajo un Estado de Derecho y respeto, ¿verdad?, a los derechos fundamentales de las personas, lo que el marco legal permite hacer para que cada día nosotros seamos una sociedad más transparente, más eficaz, más eficiente, y donde haya más justicia social, que es lo que precisamente permite la prevención de la corrupción administrativa. Bueno, gracias, Washington, faltó tiempo para poder compartir contigo muchas más cosas. Gracias a los que están sintonizando el programa hoy por sus preguntas. Invitaremos a Washington nuevamente para responder a estas inquietudes. Y nada, yo feliz y satisfecha, y sé que don Eugenio también, porque yo tengo semanas diciendo que había algo, y yo no soy abogada ni nunca he estudiado nada que tenga que ver con derecho, pero que había algo que no cuadraba. Don Eugenio puede despedir a Washington. Washington, muchísimas gracias por estar con nosotros, orientando a la ciudadanía, que de eso se trata este programa. Y le pedimos nuevamente a todos los oyentes, a todos los televidentes, que compartan este programa, que le den like a Facebook y que también se suscriban al canal de YouTube. Muchísimas gracias, Eugenio, y qué bueno que las puertas están abiertas, porque me quedo con todo el deseo de seguir compartiendo con ustedes. Bueno, vamos a la pausa y volvemos en un minutito.